Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y seguían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí entonces empieza el libro de Marcos, eh, desde la predicación de Juan el Bautista, y dice que Juan fue enviado para poder abrir paso, más bien para anunciar a Jesucristo. Recuerden que uno de los mensajes de Juan el Bautista era que uno más grande que yo va a venir, de quien no soy digno de desatar la cuerda de su calzado. Entonces la misión de Juan era anunciar a Cristo y bautizar a la gente para prepararlos cuando Cristo llegara, ¿verdad? Cuando Cristo llegara tenían que estar bautizados, ya tenían que saber quién era Cristo, ¿verdad? Entonces esa era su misión de Juan. De hecho duró muy poquito tiempo. Algunos dicen que duró solamente 6 meses. Dice versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Recordamos que Juan, desafortunadamente narra la Biblia, que perdió a su padre muy pequeño. Recuerden que su padre ya era muy anciano, era muy viejo ya sus papás, los dos. Y de hecho fue un milagro, ¿verdad? En el sentido de Juan, porque su madre era ya muy anciana. Entonces, no narra exactamente a qué edad Juan perdió a sus papás, pero era muy niño. Tanto así que en algunas películas se narra que Juan y Cristo convivieron cuando eran niños. Entonces, crece Juan eh, sin una dirección de sus padres porque ellos murieron, y llega a su etapa adulta y vemos que no tiene prosperidad, que se dedicó a, a predicar, ¿verdad? No narra exactamente a qué se dedicaba Juan, si tiene algún oficio, qué hizo antes de predicar, porque no todo el tiempo predicó. No narra, no da detalles sobre la vida de Juan el Bautista. Eh, Dice que él era muy humilde, que tenía vestido de pelo de camello, o sea que tenía una túnica. En aquella época se daban puras túnicas, era de pelo de camello. Era de lo más barato que había, y además era muy resistente, te podía durar muchos años. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Entonces vemos aquí como Juan eh, tenía muchas carencias, ¿verdad? Pero aún así él predicaba. Y su comida era langosta y miel silvestre. O sea, lo que encontraba en el campo era lo que comía. Versículo 7, predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar un corvado y la correa de su calzado. Aquí vemos como le dije, la misión de Juan era anunciar a Cristo, ¿verdad? A preparar el pueblo para cuando llegara, nada más. Y tal vez por esa haya sido la razón por la que su ministerio solo duró 6 meses. Algunos dicen que duró solamente 6 meses. Y fue asesinado, y Cristo empezó de lleno su predicación. Entonces, versículo 6, yo la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, aquí Marcos consideró que era muy interesante, muy importante también redactar lo que Juan hizo, ¿verdad? Como sea, creo que Juan también fue como buen apoyo para Cristo, así como los apóstoles, ¿verdad? Eh, Cristo nunca bautizó, de hecho dice la Biblia que Cristo nunca bautizó en agua, que lo hacen sus apóstoles, ¿verdad? Eh, Eso sí, Cristo sí bautizó con el Espíritu Santo. Recuerden cuando después de que fue crucificado, se les apareció en el aposento alto y que dijo que llegó Cristo, ¿no? Dice, sean llenos del Espíritu Santo y sopló, y todo por el Espíritu Santo, eso sí, pero él nunca bautizó con agua, eso lo hace Juan y lo hacen los discípulos de Cristo. Entonces, aquí como es Marco considerado muy importante también
reconocer el trabajo de Juan el Bautista. Entonces, empieza el siguiente pasaje del bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces aquí vemos como Juan tuvo el privilegio de poder bautizar en agua al Señor Jesucristo, ¿verdad? Incluso Juan se negaba, ¿verdad? Hacer eso. Entonces, de manera lo bautizó, vio cómo llegó el Espíritu sobre Cristo y, versículo dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, y en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Aquí no da mucho detalle qué significa eso de el Espíritu le impulsó al desierto. No sé, me da a entender que el Espíritu Santo en este caso fue el que lo tomó de alguna manera y lo llevó, lo transportó al desierto. Pero ¿por qué al desierto? Pudo haber transportado al templo, pudo haber transportado, bueno, recordamos que en exactamente después de que Cristo llega a su tentación, ¿verdad? Que el tentado puede haber sido tentado en otro lugar, puede haber sido tentado en una ciudad, en Jerusalén misma, eh, en Capernaum, ¿verdad? Que los demás, porque si querías divertirte tienes que ir a Capernaum. Pero si hubiéramos existido en aquella época, si querías divertirte, si querías ir a fiestas, a burdeles y cuanto vicio, tienes que ir a Capernaum. Puede haber sido tentado ahí, donde había mucho más pecado, pero no, fue llevado al desierto. Entonces, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, que el Señor reprenda. Y estaba con las fieras, y los ángeles les servían. Aquí no da mucho detalle exactamente qué fue lo que pasó. Mateo sí da mucho detalle, ¿verdad? Que fue lo que sucedió en el desierto, que es que interesante. Pero me da lugar a pensar varias cosas. ¿Por qué Cristo fue llevado al desierto? Si dice que después en el desierto fue transportado al templo y hecho desde el pináculo y no sé qué, luego una montaña muy alta y le mostró los reinos del cielo. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué fue transportado al desierto si de esta manera se lo iba a llevar a otro lugar? No tiene sentido, pero es muy interesante. Entonces, después de que Cristo es tentado, de que pasa su ayuno, después, recordemos esto, que la tentación de Cristo no fue exactamente así, o sea, él fue bautizado, fue llevado al desierto, en el desierto ayunó 40 días. Después de esos 40 días llegó el tentador, que el Señor reprenda. Entonces él fue transportado al desierto para ayunar. ¿Verdad? Entonces la respuesta. Él fue transportado al desierto para ayunar. Y después, este ayuno, llega el tentador, le muestra los reinos del cielo, que es del pináculo del templo, y convierte las piedras en pan, y eso, y no cayó y nada, entonces no pecó y fue perfecto. Entonces, después él fue, y si me lo reprende, la mesa fue, pues se lo reprenda, y llegaron los ángeles y le dieron comida, ¿verdad? A Cristo y le servían. Y estaba con las fieras. Es muy interesante porque Mateo, aunque narra mucho más detalle, de hecho, creo que Lucas también dará mucho más detalle, eh, no dice qué significa que estaba con las fieras. En aquella época, cuando Cristo, de hecho, tanto en la época de Cristo como antes, de eso había leones, ¿verdad? Aquí en Israel, de hecho, Israel en aquella época era bastante más verde, había más fertilidad, había leones, había hienas, había tal vez rinocerontes. Como está cerca de África era muy fácil
que un animal de esos se transporta a Israel y tigres y esas cosas. Entonces, esas eran las fieras que puede ser también algo espiritual, ¿verdad? Incluso David dice, habla de los cuernos de un búfalo, ¿verdad? Líbrame de los cuernos del búfalo. No habla de un animal, habla de un espíritu, ¿verdad? Que toma esa forma y que daña a la gente, ¿verdad? Pero no es un animal, sino que es un espíritu que se llama así. Entonces aquí puede ser que las fieras sean espíritus, porque un animal como le va a hacer daño a Dios, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser que en realidad se refiere a espíritus y no a animales, que Jesús lo reprenda. Entonces, y los ángeles se servían. Jesús principio de su ministerio. Entonces, después de pasar su ayuno, de que lo tentaron, de que los ángeles servían, empieza su ministerio. Recordamos que Cristo vivía en Nazaret. De hecho, puede llamarlo Nazaret, debe ser el Nazareno. Vivía en Nazaret, ahí con su familia, con María y con sus hermanos. Después de eso, de que empieza su ministerio, entonces se va a Capernaum. En Capernaum, una ciudad marítima en el lago de Genezaret, ahí empieza a predicar, ¿verdad? Dice la palabra que pueblos entonces en tinieblas vio gran luz. Eso quiere decir que Capernaum eran Las Vegas de Israel, ¿verdad? Si querías encontrar diversión, deleites, tenías que ir a Capernaum. Había casinos, había burdeles, había cerveza, había cigarro, había de todo. ¿Verdad? Capernaum era Las Vegas de Israel. De hecho, ahí, creo que ahí era donde estaba la Magdalena. Entonces, de hecho, es muy interesante. Vamos a analizar si se encuentra Magdalena en Capernaum. Vamos a analizar más adelante. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando la mujer del reino de Dios. Es muy interesante porque, como le dije, creo que es en Mateo donde narra que Cristo fue a Capernaum, ¿verdad? Pero aquí dice que fue en Galilea. Como le dije, la cosa es que son diferentes versiones de un hecho. Tal vez Cristo no le contó a Marcos que en realidad él empezó en Capernaum. Yo lo leí, estoy seguro que fue en Capernaum empezó, que él se transportó y se cumplió la palabra que fue lo que vio, hace entonces tenía la vio gran luz. Entonces, por aquí dice Marcos que en realidad, ah, mire, hay que entender esto, que hay que leer muy detalladamente. Eh, Como te dije, Cristo siempre es un Capernaum a predicar. Aquí se salta mucho Marcos. Dice, después que Juan fue encarcelado. O sea que pasaron muchas cosas. Recuerden que en algún momento Juan y Cristo se encuentran, tanto así que los discípulos de Cristo le decían a Jesús, reprenda a Juan porque bautiza. Ahora entonces, aquí saltan muchas cosas, ¿verdad? Y como les dije, la Biblia me afirma, y eso está en Mateo, y Cristo empezó en Capernaum a predicar. Pero entonces, después de muchos sucesos, eh, Jesús va a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Verdad? Entonces, eh, Cristo es muy interesante. Él no vino a predicarse a sí mismo, él no decía: yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, que voy a pagar los pecados del mundo. No, 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 no. Él llegó hablando del reino de los cielos, el reino de Dios. Se refiere a ese reino, de, o bien como el reino de los cielos, o bien como el reino de Dios. Eh, y es muy interesante que de ese reino del que habla tanto, da muchas parábolas, que la perla del gran precio, que la semilla de mostaza. Creo que creo que en el libro de Mateo, donde vienen todas esas parábolas así juntas una tras otra. La red, la pesca, la red, algo así. Eh, ya trata de dar a entender qué es el reino de Dios, qué es el reino de los cielos, son muchas parábolas. Entonces, llega Galilea y empieza igual. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez eso del reino de Dios
se refiere al Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento de Cristo no había bautizo con el Espíritu Santo. Nada más era, dicho, ni siquiera bautizo con agua, nada más era conversión y costumbre, ¿verdad? Guardar los mandamientos y esas cosas. Y los judíos se autoimpusieron costumbres, que lavarse la mano, que ponerse una kippah, que actuar de tal y cual forma. Entonces, llega Cristo, dice el reino de los cielos es cercado, va a haber verdaderamente el Espíritu Santo arrepentido, ¿verdad? Y creer. Entonces, viene Mateo 3:2 también. Dice, y empieza Jesús a llamar a sus discípulos. Hay que entender esto. Hay que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Los autores de los evangelios tal vez no narren el orden exacto, o incluso puede que tengamos que acomodar el orden para que encajen, ¿verdad? Eh, Aquí en el versículo 16, Jesús empieza a llamar a sus discípulos, en este caso 4 pescadores. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí me parece muy interesante una cosa. ¿Por qué algunas personas en la Biblia, no tan solo en el Nuevo Testamento, por qué en el Antiguo Testamento incluso, por qué les cambió el nombre de Dios? Aquí a Simón le puso Pedro, a Jacobo terminó llamándose Santiago, en el Antiguo Testamento a Abraham se cambió por Abraham y Sarai por Sara. ¿Verdad? Entonces, hay varios otros ejemplos, pero me gustaría saber por qué les cambié el nombre. ¿Verdad? Entonces, y les dijo Jesús, venid, después de mí, y haré que seis pescadores de hombres. Y dejándolo sus redes, le siguieron. ¿Verdad? Aquí recuerda incluso que otro evangelio narra que echan la red, que pescan mucho, que llaman a los compañeros, ¿verdad?, de otra lancha porque se hundían y que Pedro se cayó postrado de rodillas. O sea, a Marcos, a este evangelio como a los otros les falta algunos detalles. Pero entonces, después de eso, sigan a Cristo, ¿verdad? Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Pero entonces aquí vemos cómo encuentra 4 de sus primeros discípulos eran pescadores. Ahora aquí está Jacobo y Juan. Jacobo, que termina llamándose Santiago, fue el primero en morir. Y Juan escribe también el Evangelio de Juan, escribe las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y también escribe el Apocalipsis. ¿Verdad? Que Juan, de hecho, es el último en morir. Luego lo llamó, y dejando a sus padres se mete en la barca, con el jornalero le siguieron. Y versículo 21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Si alguna vez se preguntaban en dónde tenía su casa Cristo, su casa propia, bueno, primeramente en Nazaret, porque ahí su juventud y la mayor parte de su vida, recordemos que Cristo solamente vivió 33 años aquí en la tierra, ¿verdad? Los primeros 30 años, eh, primero durante su etapa de bebé, recuerden que se fue a Egipto, ¿verdad? Junto con
o José María, después de un tiempo regresan a Israel y se quedan en Nazaret, ¿verdad? O sea, los primeros años de vida de la infancia de Cristo se desarrolla en Nazaret, ¿verdad? Luego ya, hombre, empieza el ministerio, se va a Capernaum. De Capernaum es donde construye su casa propia de suya, y empieza a ministrar, ¿verdad? En Capernaum donde tiene su casa propia. Según vas a preguntar dónde tiene su casa Cristo, porque narra incluso la casa a la que abrieron el techo para bajar a una persona era en la casa de Cristo, no era ajena, era de Cristo, ¿verdad? Y eso fue en Capernaum. Y si se miraba en su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordemos que, o sea, ser escriba en aquella época era también un arte, por así decirlo. O sea, no cualquiera podía hacerlo. De hecho, había que estudiar, que prepararse, ¿verdad?, para ser escriba. Eh, Era gente que tenía mucho conocimiento, como decía Pablo, que tenía mucho conocimiento, pero no tenían amor por Dios, no conocían a Dios, pero sabían mucho de Él, lo cual es muy interesante. Eh, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces, me parece, no dice la Biblia mucho detalle cuántas sinagogas había por ciudad, porque Capernaum era un puerto, una ciudad, un puerto. Y dice que entrando a la sinagoga, o sea que a lo mejor había una o varias sinagogas, pero entrando a la sinagoga que estaba en Capernaum, empezó a enseñar. Y había uno que tenía espíritu inmundo, que se lo reprenda, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Es un nazareno. Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús reprende diciendo, cállate, sal de eso. Hay algo muy interesante. Recuerden que, ¿por qué cuando trataban de descubrirlo, no tan solo los espíritus inmundos que el Señor reprenda, también las personas se dan cuenta de quién eran, les pedía que no dijeran nada, cosas como a Bartimeo, creo que le curó los ojos, le dije, guarda silencio, algo así te dice, no digas nada, o sea, eh, incluso, ¿pero por qué? Recuerden que el mismo Cristo mismo profetizó que diría, vendrá alguien en su mismo nombre, a ese van a seguir. Pero entonces Cristo aquí para diferenciarse, ¿verdad? Él no decía yo soy el Hijo de Dios, voy a pagar por sus pecados, no decía eso, ¿verdad? Pero va a venir uno que sí va a decir eso, a ese le van a creer. Va a venir uno que va a decir yo soy el Hijo de Dios, que quieran en mí, yo voy a salvarlos de sus tribulaciones, yo voy a ayudarlos. A ese sí le van a creer. Así para Cristo diferenciarse no se predicó a sí mismo, o sea, no dijo que era el Cristo, aunque lo era, ¿verdad? Pero va a venir y él sabía que en el futuro iba a llegar otro, que es su nombre y lo iba a convencer a se le iban a amar. Entonces, muy interesante. Y el espíritu inmundo, se lo reprenda sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos, el Señor reprenda y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, aunque ya existían exorcistas, recuerden que incluso Cristo ya encontrarse con exorcistas, ¿verdad? Incluso es en el Nuevo Testamento donde se narra esta parte que había exorcistas. Entonces, que ya se conocía eso, que había gente que echaba la mala vibra y todo. Eh, Cristo llegó y lo hizo, ¿verdad? Eh, y aún así se volvió famoso, que había otra gente que también lo hacía. Y muy pronto se fundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.
Entonces, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Entonces pasamos al siguiente pasaje, hecho bastante extenso el primer capítulo, tiene 45 versículos. Dice, al salir de la sinagoga de Capernaum, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Pero entonces, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Era interesante. ¿Por qué le dice a los pescadores, a Simón, de hecho a los cuatro, le dice, síganme, vean sus redes y después van a la casa de ellos? ¿No les parece como que no tiene sentido o algo así? O sea, ¿por qué le dice, dejen sus redes? No, 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 dejen todo, síganme. Y después en el versículo 29, resulta que van a la casa de Simón todavía. Cuando mismo Cristo le dije, no, no, cuando él les pidió que dejaran todo, ¿y por qué van a la casa de Pedro? No tiene sentido. Es prácticamente volvieron, o sea, es como volver. Si hubieran ido a otra ciudad, dejarlo todo literal. Pero no, pero ¿por qué regresó Cristo con los cuatro? ¿Por qué regresaron a la casa de Pedro cuando se supone que tienen que abandonar todo? Está muy interesante. Tal vez encontremos una respuesta un poquito más adelante. Entonces llega a la casa de Simón, conoce a su familia, pero recuerden que Pedro tenía mujer, estaba casado, Pedro tenía hijos y todo, entonces su suegra estaba ahí, estaba enferma, y le dijo, pues está enferma, ayude y todo. Y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y él le servía. Entonces, aquí vemos, como dije, me parece un poco incongruente o que no tiene sentido, porque Cristo mismo, junto con los cuatro pescadores, sus cuatro primeros apóstoles, ¿por qué regresaron a la casa cuando supone que lo tenían que dejar todo, no? Abandonen todo, no miren para atrás, ¿por qué regresaron a la casa? ¿Verdad? Es muy interesante. Entonces, se acaba el pasaje del versículo 31, vamos con el siguiente pasaje, dice, muchos enojan al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se golpeó a la puerta. Él todavía estaba en la casa de Pedro, ¿verdad? Y siendo muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y le dejaba hablar a los demonios, que el Señor lo reprenda, porque le conocían. Entonces, se conoce o se da como la noticia de que había un profeta, Jesús Nazareno, que te predica, que te habla, que te sana de cualquier enfermedad, que hace hablar a los mudos, que hacen los ciegos y demás, ¿verdad? Entonces se hace notorio eso. No da mucho detalle, si era así como de boca en boca, es decir, de persona a persona, o si había algún pregonero, por así decirlo. Un pregonero es una persona que se encargaba de difundir las noticias, ¿verdad? Eso se vio más en Europa, ¿verdad? No sé si en Israel existió algo así, pero tal vez fue de boca en boca, o sea, de persona a persona, que se dio la noticia. Entonces la gente, era muy raro en el Israel en el Israel de la época de Cristo un profeta, era muy raro. Tanto así que Juan era muy famoso, o sea, Juan era profeta y era muy notorio, lo respetaban mucho porque era profeta. Incluso recuerden que eh, los fariseos tenían miedo a hablar mal de Juan, ¿verdad? Que un profeta en la época de Cristo era algo asombroso, era algo inédito. En el Antiguo Testamento, en la época de los jueces, era algo cotidiano, ¿verdad? Que se levantara un profeta a liberar a Israel. Pero ya en la época de Cristo era algo muy extraño, ¿verdad? Que se levantara alguien así. Entonces, que se corrió la noticia que había un profeta que sanara, que
que predicaba, que hacía milagros y esa cosa. Entonces era asombroso, algo nuevo, inédito. Y la gente se agrupó porque querían ser sanados, porque querían ser restaurados. Bueno, entonces eh, Cristo les ayudó. Aquí dice muchos sanados. O sea que me da a entender que la persona que se acercaba a Cristo a pedirle ayuda lo sanaba, sin pedirle nada a cambio, sin que orara primero, o sin que se metiera en ayuno, sin que dejara la ofrenda o el diezmo, ¿verdad? Nunca, no narra que haya sucedido algo así, sino que fue así de gratis, ¿verdad? Eh, eh, y, y bueno, entonces, si es notorio en Israel, todo en Israel, la gente de otras ciudades, incluso de otros países, recuerden cómo narra la Biblia también que desde Siria, desde Damasco, y le llevan enfermos a Capernaum, ¿verdad? Días y días de viaje, nada más para encontrarse a Cristo. Entonces, se hace notorio que había alguien así, como dije, era algo muy extraño en el Israel de Cristo, un profeta, algo muy asombroso. Eh, y se corre por todo el Medio Oriente, ¿verdad? Por buena parte del Medio Oriente. Entonces, vamos con el siguiente pasaje. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron todos te buscan. Y les dijo, vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios, y su no reprenda. Entonces, Cristo, como estaba en Capernaum, eh, que era un puerto, como lo dije, tuvo su primera casa, pero su primera casa propia, aunque él era carpintero. Durante su vida él fue carpintero. Este, Cuando empezó su ministerio, sanó a alguien que perdón y después dijo, es que es necesario que vaya a otras ciudades. De hecho, es muy interesante que haya elegido Capernaum, porque ahí está un lago que se le llama Mar de Galilea también, aunque no es salado, es un lago dulce, ¿verdad? Pero le pusieron así ellos, Mar de Galilea. Pero entonces en ese lago, el lago permite transportarse a varias ciudades en un tiempo relativamente corto. Si se preguntaron por qué Cristo eligió Capernaum, fue por varias razones. Primero, porque era la ciudad con más pecado, era Las Vegas de Israel en aquella época. ¿Verdad? Entonces, y porque al ser puerto tenía acceso a ese lago y, y lancha te podía transportar fácil a diferentes ciudades, a diferentes puertos, usando el lago como medio de transporte, ¿verdad? Entonces es interesante saber esos detalles, ¿verdad? De por qué Cristo empezó en Capernaum. Entonces, vamos a versículo 40, dice, vino a él un leproso y rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, ser limpio. Y así que le hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Entonces, no narra exactamente, o sea, no fue el único leproso que limpió. Recuerden que hasta fueron 10 de un solo golpe que llegó a limpiar, porque había grupos de leprosos, unos grupos que eran como de 10 personas. Le pidió que los limpiara y Cristo los mandó, vayan al templo, ofrezcan la ofrenda que mandó Moisés, en el camino fueron sanados. Tal vez lo relata Marcos, tal vez porque fue el primero, ¿verdad? Como dije, ha de haber sido un milagro asombroso.
No fue ni el primero en la Biblia. Recuerden que el primer leproso, o por lo menos el primero que registra la Biblia, fue un sirio, Naamán, ¿verdad? Que fue Eliseo el que le dijo, vete al Jordán y métete 3 veces, o 7, algo así, y será sano. O sea, no fue el primero, pero aquí lo narra porque fue tal vez el primero que limpiaba a Cristo, ¿verdad? Entonces quedó limpio. Eh, y le encargó rigurosamente y le despidió. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, ya Cristo era muy notorio, era muy público, ¿verdad? Era muy, no quiero decir famoso, porque no encaja. ¿Con qué lo compararía? Como dijo Cristo mismo, van por los panes, ¿verdad? Una persona que les ofrecía pan gratis, ¿verdad? Entonces, al saberse eso, o sea, al hacerse público eso, ya no puede entrar a las ciudades, recuerden, porque una ciudad se agolpaba. En aquella época las ciudades eran amuralladas y eran pequeñas, bastante pequeñas, y eran amuralladas. Y cuando llegaba Cristo se alborotaba la ciudad, los romanos tal vez se atropellaban, ¿verdad? Por lo mismo de andar corriendo tras de Cristo, tal vez se atropellaban unos a otros. A lo mejor había disturbios por causa. Entonces Cristo ya no decidió no entrar a la ciudad y irse a los lugares desiertos, lugares abiertos. Y ahí recibió a la gente, ¿verdad? Recuerda incluso cuando agarraron a Pablo, la ciudad se agrupó y todo eso, y el ejército romano se tuvo que meter, ¿verdad? Entonces, para evitarse eso, se iba a lugares abiertos, al desierto, y, y ahí recibió a la gente. Entonces, aquí acaba el capítulo 1 del libro de Marcos. Relata desde el principio de Juan el Bautista, su ministerio, como llamaron a los primeros 4 apóstoles y empezó a curarla. Entonces vamos a seguir analizando, vamos a cumplir otros 10-15 minutos más y terminar el video. Entonces vamos con el capítulo 2, dice Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de unos días y suyo que estaba en casa. Recuerden que el Cristo se empezó a mover después de que llamó a sus primeros 4 discípulos, se empezó a mover de ciudad en ciudad, ahí utilizando el lago como medio de transporte, ¿verdad? Se empezó a mover y luego regresa otra vez a Capernaum y suyo que estaba en su casa, ¿verdad? Cristo tiene su casa en Capernaum, ¿verdad? Y es donde bajan, le dije, donde le abren el techo y bajan, es en su propia casa. Dice, inmediatamente se mostraron muchos de manera que ya no cabían, llegaron a la puerta y les predicaban la palabra. La gente estaba asombrada de la manera en que Cristo exponía la palabra, ¿verdad? No solo era conocimiento, información, sino que tenía cierta chispa, cierta unción, por así decirlo, ¿verdad? Que él decía. La diferencia entre Cristo y los escribas era que Cristo les traía cosas nuevas, les interpretaba, ¿verdad? Y un escriba simplemente le pasaba conocimiento. Es la diferencia. Un escriba pasa conocimiento y Cristo les interpretaba, les revelaba los secretos de la Biblia. Incluso, recuerden como decía, los secretos desde la fundación del mundo, ¿verdad? Que ni los sabios ni los entendidos. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces aquí vemos que estas personas tienen la convicción de que Cristo les puede ayudar, tanto así que no dudaron en hacer lo impensable, ¿verdad? Para poder recibir ese milagro. Entonces se subieron a la casa, quién sabe cómo, y abrieron el techo y bajaron al paralítico, ¿verdad? Porque ellos estaban convencidos de que podía hacerles algo. Eso es tener fe, ¿verdad? Tal vez estos cuatro nunca vieron un milagro, pero sabían que podían recibir uno. Entonces bajan a la persona. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Como le dije, hay algunos evangelios que dan mucho detalle. Aquí Marcos se pasa algunos detallitos de que Cristo también dice que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda, ¿verdad? Entonces hay que entender que algunos lo recuerdan con más claridad que otros, por eso, pero qué bueno que tenemos cuatro versiones del mismo hecho, ¿verdad? Para así poder comparar y tener más detalle. Entonces, San paralítico estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales que velaban en sus corazones. Es decir, pensaban que veían a Cristo que les dijo: tus pecados son por entonces, y ellos pensaban: ¿por quién es este? ¿Por qué puede perdonar pecados? Solamente es Dios el que perdona pecados, no una persona, por muy sacerdote que sea. Ni el sumo sacerdote puede perdonar pecados. ¿Verdad? A pesar, por muchas, eh, por muchas ofrendas que se quemen, nadie puede perdonar pecados. Entonces, recordemos que fue un choque cultural muy grande. ¿Verdad? Incluso Juan el Bautista llegó a dudar de Cristo. ¿Verdad? Porque Cristo se comportaba de manera muy distinta, porque no ha guardado las costumbres, porque no era religioso como lo eran los escribas. Entonces Juan también se sorprendió. Juan estaba en la cárcel y se sorprendió y le dijo, y mandó a unos de sus seguidores a preguntarle a Cristo: ¿eres tú el que estamos esperando, o vendrá otro? Entonces el comportamiento de Cristo es que no seguía las costumbres religiosas, costumbres que no dejó Dios, sino que se inventaron. Eso hizo dudar a Juan Bautista, ¿eh? Mientras él estaba en la cárcel. Y entendamos que fue un choque cultural muy grande, de que pareciera alguien así. Versículo 7: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociéndolo Jesús en su espíritu, que velaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué veláis así vuestros corazones? Aquí entendamos que es Dios mismo. Dice la palabra que Dios sabe lo que vamos a hablar, aun cuando la palabra no la tienes cuando está en tu lengua o algo así. Entonces es Dios el que está en como persona, como primera persona, y Él sabe lo que piensa cada uno, y Él les contesta y dice: ¿qué más fácil decir a que tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu derecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, no recuerdo si en algún punto antes de esto si hubiera sanado algún paralítico. Sí hubo milagros junto con Eliseo, ¿verdad? Que fue el que empezó a hacer milagros, pero no recuerdo si hubo un paralítico en algún otro punto de la Biblia. Entonces, aquí en esa época se asombraron de que un paralítico haya sido sanado. Y dice, aquí claramente dice: nunca hemos visto tal cosa. Y acaba este versículo del segundo capítulo, ese pasaje, perdón, del segundo capítulo.
Dice, llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar. Recordamos que no es el mar Mediterráneo el que se narra aquí, es el mar de Galilea, un lago dulce. También se conoce como lago de Genezaret, ¿verdad? Entonces, pero la gente en aquella época le decía mar, aunque era dulce, le decía mar, aunque era un lago. Dice, y toda la gente le venía a él, y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Por cierto, le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Creo que este Leví, creo que terminó llamándose Mateo. Como les dije, hay varios personajes de la Biblia a los que Cristo les cambia el nombre. Vamos a continuar si es cierto que este Leví terminó llamándose Mateo. Vamos a ver si es cierto. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Como les había comentado en otro video, Cristo andaba con más de 12 personas. A partir de la última cena en Jerusalén, en la Pascua, es cuando se queda con 12 solamente. A partir de ahí. Y justamente antes de eso había muchos. Tanto así que envía 120, algo así. Recuerden que luego envió 120, el regreso de los 120, algo así, que narra un pasaje. O sea que había muchos más, ¿verdad? En el momento más crucial es cuando se queda con 12. Cuando está en Jerusalén, cuando lo iban a apresar, ahí es cuando se queda con 12. En Getsemaní, ahí es cuando está solamente con 12. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Entonces, aquí la respuesta de Cristo es, bueno, pues es que qué caso tiene que yo me junte con los que están sanos, con los que están bien delante de Dios, con los que ya están edificados, qué caso tiene si ustedes no necesitan nada. Los que están fuera, los enfermos, son los que necesitan a Cristo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde estaba Cristo con aquellas personas que están lejos de Dios, en este caso publicanos y pecadores. Es muy interesante, dice publicanos y con los pecadores. ¿Qué significa? Publicanos son aquellas personas que cobraban impuestos. Era un oficio. Pero ¿quiénes son los pecadores? Las personas que no van a la iglesia. Recuerden que en aquella época cada ciudad, en cada ciudad, cada pueblo había una sinagoga. Tal vez no estoy seguro de que aquellos que no asistían a una sinagoga eran tomados como pecadores. Quién sabe. Pero es muy interesante que algún grupo de personas a los que se les llamaba pecadores, así como había un grupo que se llamaba publicanos, había un grupo que se les llamaba herodianos, había otro que se les llamaba fariseos y otro que se llamaba eh, ¿cuál era otro grupo? Si me pueden ayudar, y quiero cuál era otro grupo, el número de grupo de los fariseos. Eh, Eran dos grupos los que controlaban el templo. Uno era fariseos y otro era saduceos, creo que se llamaban. Entonces, es muy interesante que la sociedad en aquella época estaba muy dividida. Habían grupos de toda la sociedad. Una cosa es tener grupitos en la iglesia y otra cosa es tener grupos en una ciudad. Eran muy, por así decirlo, como muy clasistas, ¿verdad?
Eh, Bueno, entonces Cristo le dice, no ha venido a llamar justos, sino a pecadores. Y le hace una pregunta del versículo 18. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? ¿Y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Entonces, recordemos que el ayuno es abstenerse de alimento. Pero entonces, de hecho, Cristo les da comida. Recuerden que les dio a 4.000. De hecho, lo hizo 2 veces. El plan del desierto les da a 4.000. Multiplica los panes 2 veces. En 2 ocasiones. ¿Verdad? O sea, no había ayuno. O sea, eran banquetes los que se daban con Cristo. Cuando estaba Cristo. Él mismo promovía eso. Recuerden que mismo Cristo promovió la cena de la paz. Pero dijo, vayan a tal lugar y si encuentran una persona con un cántaro de agua, síganle, encontrarán un aposento alto ya dispuesto, ahí preparen. O sea, mientras estaba Cristo aquí con ellos, tuvieron abundancia. 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Pero entonces, de todas maneras, Cristo duró predicando 3 años. Me parece que 3 años, 6 meses. Después se acabó. Entonces fue muy poco tiempo lo que estuvo aquí como maestro, más bien. 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo y tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Es muy interesante que tiene que ver eso de remiendos. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es muy interesante ya escudriñar algo así. Tiene su chiste, tiene su arte. Aquí lo que trata de entender es que no puedo poner algo viejo en algo nuevo. Lo nuevo era el evangelio del reino, ¿verdad? Lo que Cristo traía, el Nuevo Testamento. Lo viejo eran las costumbres, el judaísmo. No puedo poner el evangelio, el Nuevo Testamento en el judaísmo. Es muy interesante. Bueno, esa es mi interpretación que el Señor me ha dado a entender. O sea, no podía dejar el Nuevo Testamento en manos de los judíos, del judaísmo, no de los judíos, del judaísmo, que era lo viejo. Es muy interesante, ya hace mucho que prediqué esto. Juan predicaba como judío, nació de judíos, ¿verdad? Cristo, es que aquí Juan representaba todo el judaísmo, hasta lo último, incluso guardó las costumbres. Juan, Cristo no, pero Juan sí guardó las costumbres. Costumbres que Dios mandó que lávense las manos, que sea cuántas veces, que se verá, que sea cuántas veces. Las costumbres que se inventaron, Juan las guardó. Juan representaba lo viejo, lo antiguo, costumbre, eso representaba Juan. Cristo era el Nuevo Testamento, el perdón de pecados, el bautismo con el Espíritu Santo. Era algo nuevo, no podía dejar eso en manos del judaísmo, no de los judíos, del judaísmo, de esa religión, de esas costumbres. Por eso le dice, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, sino vino nuevo en odres nuevos, en cristianos. Y vamos a dejar hasta aquí. Dios te bendiga, coméntame el video. Adiós.